Chicos, no puedo compartir la pantalla. ¿Saben cómo lo puedo hacer? Buenas tardes, doctor. Creo que es porque el doctor Khan aún no entra, entonces no lo puedo poner como anfitrión. Mm, Doctor, buenas tardes. ¿Me puede dar un minuto para llamar al doctor y que le dé el anfitrión, por favor? Ya, ya, sí, te espero. Doctor, ya le dieron el host. Ya podría compartir. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, ya. Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con el desarrollo del tema de hoy. Miren, seguramente ustedes ya han escuchado mucho la palabra sepsis, ¿no? Sepsis y de repente también quizás shock séptico, a pesar de que en las visitas en salas de hospitalización es raro ver un paciente con shock séptico, ¿no? Generalmente el shock séptico se maneja en unidad de cuidados críticos. De hecho, que la sepsis también se debe manejar al menos en una unidad de cuidados intermedios, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que estamos en una situación en la que las camas de UCI y de UCIN son escasas. Entonces ustedes van a ver que muchas veces un paciente con sepsis está siendo manejado en una sala de medicina, lo, lo cual podría ser hasta en cierto punto incorrecto, ¿no? Sobre todo un paciente que necesita una monitorización, digamos, más estrecha, ¿no? Pacientes que están de repente con falla de algún órgano blanco, ¿no? Por ejemplo, que estén en falla respiratoria o que quizás tengan falla renal aguda, ¿no? Entonces, ustedes van a ver cosas en el hospital que no se deberían de hacer, pero se hacen, ¿no? Eh, la idea de la clase de hoy es que ustedes, bueno, el objetivo principal de la clase es que ustedes sepan hacer el diagnóstico, ¿no? Sepan sospechar. O sea, a ustedes no se les puede pasar un diagnóstico de sepsis.
Porque estarían poniendo en peligro la vida del paciente si no lo diagnostican a tiempo, o si al menos no lo sospechan, ¿no? Entonces, esa es la intención de la clase de hoy y con un enfoque en el adulto mayor, ¿no? Que es lo que se me ha pedido hacer. Bien, entonces ustedes saben que el paciente adulto mayor pues tiene un envejecimiento o un deterioro del sistema inmunológico, ¿no? A eso se llama inmunosenescencia. O sea, el sistema inmunológico del paciente adulto mayor se deteriora por la edad, tanto cuantitativa como cualitativamente. Entonces, eso le hace susceptible de tener infecciones bacterianas, virales y fúngicas, ¿no? Un paciente adulto mayor puede hacer infecciones severas, graves, ¿no? Un ejemplo es la influenza, ¿no? La influenza de repente en un adulto joven, 3 o 4 días de fiebre, malestar general y luego recuperación progresiva, ¿no? En cambio, en un adulto mayor, una influenza lo puede llevar a una falla respiratoria aguda, ventilación mecánica y muerte, ¿no? Lo mismo pasa con las infecciones fúngicas, que pueden ser más frecuentes en el adulto mayor, sobre todo cándida, ¿no? Y infecciones bacterianas severas, ¿no? Que al paciente lo lleven a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la sepsis es muy frecuente en el paciente adulto mayor, ¿no? Y ustedes saben que la población mundial está envejeciendo, ¿no es cierto? Cada vez hay más personas adultas mayores. Nuestra esperanza de vida cada vez es mayor, ¿no? Cada vez es mayor. Entonces, no va a ser infrecuente que ustedes en algún momento de su ejercicio profesional se encuentren con un paciente adulto mayor que requiera una atención por parte de ustedes. Entonces, deben ustedes saber que una de las principales causas de sepsis en el adulto mayor son las infecciones del tracto urinario, muy frecuente, ¿no? Personas mayores de 65 años que están hospitalizadas por una pielonefritis, ¿no? O una sepsis de foco urinario. Con respecto a la fiebre, los pacientes adultos mayores no hacen fiebre como los pacientes adultos jóvenes, ¿no? De repente una temperatura de 37,5 en adelante, 37,8 en adelante, ya nos está diciendo de que el paciente está haciendo fiebre, ¿no? No vamos a esperar que haga 38 grados, ¿no? Si tiene 37,8 en adelante, ya se le debe considerar en el caso de un paciente adulto mayor como que está haciendo fiebre, 37,8, ¿no? Y si su temperatura basal de repente es 37, perdón, 36,5, 36,2, 36,4, una elevación de 1,1 grados, o sea, si su temperatura basal del paciente era 36,2 y empieza a tener sostenidamente temperaturas de 37,3, o sea, 1,1 grados mayor del promedio, ya se debe considerar como que hay una disregulación en la temperatura y que podría haber un cuadro febril, ¿no? Ahora, habría que ver si ese cuadro febril es por una infección o no, ¿no? Acuérdese que no toda fiebre es de etiología infecciosa. No toda fiebre requiere tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, la sepsis es una enfermedad común, mortal y costosa. Común porque eh, en los hospitales, pues yo diría que el 30% o el 40% de los hospitalizados se debe a una infección, ¿no? De cualquier índole, ¿no? Cutánea, respiratoria, pulmonar, urinaria, digestiva, etcétera, ¿no? 30% más o menos de los pacientes hospitalizados tienen algún cuadro infeccioso. Es mortal porque sabemos que una infección maltratada, una infección diagnosticada inoportunamente o una infección tratada de manera inadecuada puede llevar a la sepsis y de la sepsis al shock séptico y posteriormente a la muerte, ¿no? Y es costosa porque vamos a usar antibióticos, antimicrobianos, antifúngicos, etcétera,
Y generalmente estos pacientes con sepsis o shock séptico requieren un soporte de UCI, ¿no? Requieren monitoreo intensivo, requieren múltiples drogas, incluso hay drogas para mantener la presión arterial, ¿no? Los famosos vasoactivos, opresores. Entonces, todo eso hace que el paciente con sepsis, pues, sea un paciente distinto a los demás. Y hemos visto que, bueno, debido a las tecnologías que están, debido a las tecnologías que se van viendo, digamos, nuevas terapias antimicrobianas, cada vez los soportes son más intensivos. Entonces, la probabilidad de que un paciente con sepsis sobreviva no es como la de hace 50 años, ¿no? Ahora un paciente con sepsis tiene buenas chances de sobrevivir, ¿no? Siempre y cuando, pues, insisto, el tratamiento sea de manera oportuna, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, en la fisiopatología también han habido avances, ¿no? Y se ha visto que no solamente es la respuesta inmunológica, proinflamatoria, sino que también hay otras vías no inmunológicas que también se ven afectadas en la sepsis, como la cardiovascular, la neurológica, las vías autonómicas, hormonales, metabólicas y también la coagulación se ven afectadas, ¿no? Ustedes habrán visto pacientes con sepsis que están haciendo trastornos de la coagulación, ¿no? Consumo de fibrinógeno, prolongación de los tiempos de protrombina, del INR, ¿no? Entonces, también hay digamos, un daño en las vías de la coagulación. A lo largo de los años, la sepsis ha tenido varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, en el año 1992 se definía la sepsis como una respuesta sistémica a la infección, respuesta sistémica de la infección. Y para hacer el diagnóstico teníamos estos criterios, ¿no? O sea, que el paciente tenga dos o más de estos criterios, ¿no? Los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El famoso SIRS, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Si el paciente tenía dos o más de estos criterios, más sospecha de infección de un órgano, eso era sepsis. Eso era en el año 1992, ¿no? Ojo, ¿no? Hace más de 30 años, ¿no? Perdón, sí, pues, más de 30 años, ¿no? Ah. Sin embargo, sabemos que el SIRS, ¿no? O sea que la respuesta inflamatoria sistémica no solamente obedece a un cuadro infeccioso, puede haber SIRS por traumatismos en los quemados, pacientes con pancreatitis pueden hacer SIRS, ¿no? Entonces, se vio de que estos criterios no eran suficientes para diagnosticar sepsis, ¿no? Habían muchos pacientes que tenían SIRS que no tenían sepsis, ¿no? Sino que tenían elevación de la respuesta inflamatoria sistémica debido a otras causas. Y también al revés, ¿no? Que habían pacientes con sepsis que a veces no elevaban la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Sobre todo los inmunosuprimidos, ¿no? Los inmunosuprimidos suelen no elevar de manera, digamos, contundente, de manera eh, muy notoria, los parámetros inflamatorios, ¿no? Entonces, se vio de que, en retrospectiva, se vio que ese criterio no ayudaba a hacer un diagnóstico oportuno de la sepsis. Posteriormente, se vieron la definición de sepsis 2, ¿no? Donde decían que la sepsis era un síndrome clínico definido por la presencia de una infección y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero además consideraban, además de la respuesta inflamatoria sistémica y la sospecha de una infección, consideraban otras variables que no estaban dentro de los criterios de SIRS, ¿no? Por ejemplo, alteración del estado mental, ¿no? Edema o balance positivo, elevación de la glucosa, pacientes con proteína C reactiva o procalcitonina elevada, pacientes con hipotensión, con hipoxia, con oliguria, con trombocitopenia, ilio, trastornos de la coagulación, elevación de las bilirrubinas, lactato, disminución del llenado capilar, ¿no? O sea, le agregaban más variables,
más variables. Lo cual ya nos decía de que los que manejaban y veían sepsis se estaban dando cuenta que los criterios de SIRS no eran suficientes, que el paciente con sepsis tenía una serie de manifestaciones tanto clínicas como laboratoriales que no estaban siendo tomadas en cuenta en ese entonces, ¿no? Este es el consenso del 2001, o sea, del año 92 nos estamos yendo al 2001, ¿no? Pero esto era muy engorroso en la práctica clínica, ¿no? Era muy engorroso. El diagnóstico de sepsis tiene que ser rápido, ¿no? Rápido para tomar acciones oportunas. Finalmente, en el año 2016, se hace un nuevo consenso, el consenso de sepsis 3, en el cual se define a la sepsis como una disfunción, o sea, es una infección que ocasiona una disfunción de los órganos y por lo tanto amenaza la vida del paciente, causada por una respuesta no controlada del huésped a la infección. O sea, acá agrega un concepto de falla de órganos, disfunción de órganos. ¿De acuerdo? Es una disfunción de órganos, una infección más una disfunción de algún órgano. Y para eso, para evaluar la disfunción del órgano, se tiene que utilizar el score SOFA, ¿no? El Sequential Organ Failure Assessment, el cual evalúa estos parámetros, ¿no? El parámetro del respiratorio, evaluando el PAFI, o sea, que el paciente debe tener un AGA, ¿no es cierto? Se ve la coagulación, evaluando la trombocitopenia, en el hemograma se ve eso. Alteraciones en la función hepática, bilirrubinas elevadas, eso se ve en el perfil hepático, cardiovascular, la hipotensión, eso se ve con un examen físico. Alteraciones en el sistema nervioso central, un Glasgow, digamos, decaído, de 14 para abajo, y en la parte renal, elevación de la creatinina o disminución del gasto urinario, ¿no? O un flujo urinario disminuido. Cualquiera de esta disfunción, si teníamos un paciente con una infección más cualquiera de estas disfunciones, ya lo hacía acreedor del diagnóstico de sepsis. Y ya no se usa el criterio de sepsis grave, y como antes se usaba, ¿no? Ahora es sepsis y shock séptico nada más, ¿no? Bueno, solamente para que ustedes se den cuenta acá que los pacientes que tienen sepsis, sobre todo en los hospitales de los Estados Unidos, son personas generalmente adultas, ¿no? Adultas mayores, ¿no? La media es de 66 años, ¿no? Lógicamente los jóvenes tienen menos riesgo de sepsis, ¿no? En Estados Unidos, más o menos el 6.6% de las personas entre 20 y 39 años tenían sepsis, ¿no? Según este trabajo, que incluyó varios hospitales. Incluyeron 173.690 pacientes con sepsis. Y miren las comorbilidades, ¿no? O sea, el que te dé sepsis tampoco no es de la nada, ¿no? O sea, debe haber alguna comorbilidad, ¿no? Diabéticos, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal, pacientes con falla cardíaca y cáncer, ¿no? Y lo que llama bastante la atención es que de estos 173.690 casos o episodios de sepsis, solo el 17% tenía hemocultivos positivos. O sea, la posibilidad de un cultivo positivo es baja, ¿no? 17%. Bueno, lo cual significa que estamos tomando malos cultivos o de repente los antibióticos iniciados empíricamente antes de la toma de los cultivos hacen que estos resultados sean negativos, ¿no? Y algunos de ellos pues terminaban en UCI, ¿no? La estancia en UCI aproximadamente 6 días. Entonces, habíamos dicho que la sepsis era disfunción de un órgano, ¿no? Y que desde el punto de vista fisiopatológico también se había visto de que no solamente era la respuesta inmunológica, sino que también había una vía no inmunológica con afectación de órganos como el sistema cardiovascular, el endotelio, el hormonal, etcétera, que también se veían alterados. Entonces vemos que también la microcirculación se encuentra alterada en un paciente con sepsis, ¿no? Y esto es un modelo experimental en conejos, donde se ve que los pacientes con sepsis pues tienen menor flujo sanguíneo y más riesgo de microtrombosis,
¿no? Microtrombosis y disminución del flujo sanguíneo, ¿no? En sepsis. En el hígado se ve que también hay una alteración en los hepatocitos, ¿no? Que puede ocasionar colestasis, de ahí que las bilirrubinas elevadas es un criterio para evaluar falla hepática en pacientes con sepsis. También puede haber falla pulmonar, puede haber ARDS, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, ocasionado por una respuesta inflamatoria excesiva a nivel pulmonar, ¿no? Y muchos órganos se ven comprometidos en el paciente con sepsis, ¿no? De tal manera que cuando no se puede controlar la sepsis, el paciente empieza a hacer falla multiorgánica, ¿no? Ustedes deben haber escuchado ese término, ¿no? Falla multiorgánica. O sea, comienza a haber disfunción hematológica, respiratoria, neurológica, renal, etcétera, ¿no? Falla multiorgánica, ¿no? También hay una asociación interesante, aproximadamente entre el 20 a 30% de los pacientes con sepsis están haciendo falla renal aguda, ¿no? Concomitantemente, ¿no? Lo cual la falla renal aguda en un paciente con sepsis empeora su pronóstico, ¿no? También hay encefalopatías, ¿no? Como les había comentado. Y un paciente con sepsis, un paciente grave en la unidad de cuidados intensivos, pues es un paciente que cuando se le dosa los marcadores digamos, de célula CD4, se ve que estos pacientes con sepsis tienen menores niveles de CD4 que los pacientes que no tienen sepsis. Entonces, un paciente con sepsis, un paciente, digamos, un paciente grave, crítico de la UCI, pues es un paciente ya de por sí ya inmunosuprimido. Por eso que los pacientes en UCI tienen riesgo de hacer infecciones a repetición o infecciones por gérmenes, digamos, tipo pseudomonas, tipo enterococo, que son gérmenes que normalmente son de los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Un paciente que está en la UCI es un paciente inmunosuprimido, está multiinvadido. Se ha demostrado que los CD4 bajan en un paciente séptico de la UCI y todo eso lo hace muy susceptible de tener infecciones no solamente oportunistas del tipo pseudomonas, enterococo, sino lo hace susceptible de tener infecciones intrahospitalarias, ¿no? Es más susceptible que un paciente que no se encuentra en UCI y que no está séptico. También se ve que los niveles de CD8 disminuyen y los niveles de CD3 también. Los natural killer al parecer se mantienen dentro de los mismos valores. Bien, todo esto hace que el paciente, pues, un paciente en UCI incluso puede hacer reactivación por citomegalovirus, puede hacer infecciones de reactivación por Epstein-Barr, de herpes. Ustedes pueden ver los pacientes que están en UCI hacen herpes cutáneo por reactivación, ¿no? Por el estado de inmunosupresión en el que se encuentran, ¿no? Inmunosupresión a consecuencia de todo lo que le ocurre al paciente, ¿no? Sepsis, infección severa, eh, etcétera, ¿no? Bueno, para que se dé un episodio de sepsis debe haber una disregulación, ¿no? Normalmente cuando hay un cuadro infeccioso ocurre una inflamación. Esta inflamación puede ser detenida exitosamente cuando se activan los sistemas reguladores, ¿no? Cuando se activan los sistemas reguladores, esta inflamación ocasionada por la infección se detiene y no pasa a mayores, ¿no? En este caso, podemos citar a los pacientes con infecciones que se tratan de manera ambulatoria, ¿no? O sea, no pasa a mayores. Va a la consulta, se le dan el antibiótico o el medicamento específico para la infección que tiene el paciente y bueno, no necesita una hospitalización. Sin embargo, cuando esta inflamación no es regulada por los sistemas, digamos, reguladores, de contrarreguladores de la respuesta inflamatoria, hay un desbalance, es decir, la respuesta inflamatoria le gana a la respuesta contrarreguladora, ocurre lo que se llama la sepsis, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos en los pacientes hospitalizados con sepsis es esta lucha en la que perdieron los sistemas reguladores. El sistema regulador perdió, fue vencido, fue mermado por el sistema o por las vías inflamatorias, ¿no? Predominan las vías inflamatorias y por lo tanto el paciente se manifiesta con sepsis, con falla multiorgánica, con daño de tejidos
e inmunosupresión, como lo hemos visto, ¿no? Y si esto no se detiene a tiempo, cuando digo no se detiene a tiempo es porque no se diagnostica a tiempo y el paciente no recibe una cobertura antibiótica adecuada, apropiada, el paciente irá a shock séptico y finalmente a la muerte. Entonces, hay una serie de vías inflamatorias, ¿no? Las interleucinas 1B, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, ¿no? La interleucina 1B, etcétera, interleucina 10 también, que son sustancias proinflamatorias, ¿no? Y estas sustancias proinflamatorias son las que dominan. Y esta hiperinflamación es la que provoca, pues, el daño multiorgánico, ¿no? Hay una serie de citoquinas inflamatorias que se ven elevadas en pacientes con sepsis, ¿no? Hay una gran cantidad de sustancias, ¿no? Ustedes los pueden revisar en esta lámina, ¿no? Muy bien, cuando hay sepsis, hay hipercatabolismo, ¿no? Es decir, el organismo comienza a trabajar de manera excesiva para poder suplir las necesidades de la economía, ¿no? Entonces, el corazón comienza a trabajar de manera, digamos, fuera de lo normal. Entonces, ustedes pueden ver a pacientes sépticos que están con taquicardia, ¿no? Pueden ver pacientes, digamos, que incluso si ya tenían una enfermedad coronaria crónica de base, comienzan a hacer incluso infartos agudos de miocardio en el contexto de sepsis, ¿no? Entonces, para suplir digamos, este trabajo excesivo, ocurre lo que se llama la hibernación celular, ¿no? Es decir, el corazón inteligentemente disminuye su gasto cardíaco, tratando de no generar mucho trabajo y mucho consumo de energía, ¿no? Y por lo tanto, algunas células del corazón se ven paralizadas, y lo cual podría ocasionar, pues, un daño cardíaco, un infarto, una necrosis que también podría agravar el cuadro clínico del paciente, ¿no? Hay muchos receptores, ¿no? De los PAMs, los DANs, los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño que activan estas vías inflamatorias, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cómo manejamos la sepsis, no? Hay varias, digamos, hay guías para el manejo de sepsis que cada año se van actualizando, ¿no? Pero lo que siempre se debe recordar es que el manejo de la sepsis debe ser oportuno, debe ser rápido, ¿no? Es decir, tenemos aproximadamente una hora para poder enfocar al paciente y brindarle las primeras atenciones, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es medir los niveles de lactato, ¿no? En los niveles de lactato lo que nos informan es la hipoperfusión de los tejidos, ¿no? Niveles de lactato incrementados significa que hay hipoperfusión tisular, entonces a nivel celular, ¿no? De repente la presión arterial se mantiene estable, pero los niveles de lactato están elevados, entonces eso significa que hay una hipoperfusión tisular, ¿no? Incluso los niveles de lactato son predictores, o sea, se alteran precozmente, ¿no? Antes que se altere la presión arterial. Luego, tomar los cultivos es importante. Luego de tomar los cultivos, administrar antibióticos de amplio espectro. Luego, nuevamente, evaluar y ver cómo está el lactato o ver si hay hipotensión, ¿no? Si hay hipotensión, hay que resucitar con fluidos. Y si a pesar de la resucitación con fluidos, el lactato se mantiene en niveles mayores o iguales a 4 milimol por litro o al tomar la presión el paciente sigue hipotenso, habría que usar drogas vasopresoras, ¿no? Para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, ¿no? Eso se debe hacer en una hora. Entonces, tomamos cultivos con el objetivo de saber a qué se debe este cuadro infeccioso severo, ¿no? Puede ser por un germen gram negativo, gram positivo o quizás por un hongo, ¿no? En la medida de lo posible se debería evitar los pancultivos, ¿no? O sea, cultivar lo que sea, ¿no? Cultivar todo. Generalmente nosotros debemos de tener una idea de cuál es el foco, ¿no? Y a partir de ello, pues tomar los cultivos para identificar el agente etiológico, ¿no? Hemocultivos, ya sea cultivo de secreción bronquial,
pues si hay una colección, un absceso, buscar drenarlo, drenar y tomar cultivos, ya sea si es un absceso intraabdominal o si es un absceso pulmonar, ¿no? Si es una meningitis, hacer una punción lumbar, ¿no es cierto? Para hacer un cultivo del líquido cefalorraquídeo o en la medida de que laboratorio donde trabajen cuenten con métodos moleculares, hacer un panel de biología molecular, un panel FilmArray para meningitis, ¿no? Para identificar los principales patógenos causantes de meningitis, etcétera, ¿no? Entonces, si están sospechando de una infección de catéter venoso central, habría que tomar 2 cultivos periféricos y un cultivo transcatéter, ¿no? Para identificar la presencia de microorganismos eh, en el lumen del catéter y también a nivel de torrente sanguíneo periférico. Los métodos moleculares ahorita están dando mucho de qué hablar porque acortan el tiempo para identificar el germen, ¿no? Normalmente un germen se identifica en 3 o 4 días con su perfil de sensibilidad. En cambio, una prueba de biología molecular lo puede identificar en horas, ¿no? En horas. Marcadores inflamatorios, ¿no? Como la proteína C reactiva, la procalcitonina, nos ayudan no solo para el diagnóstico, sino también para saber si estamos haciendo bien con el manejo del paciente séptico, ¿no? Para ver si los antibióticos o las medidas, digamos, las medidas que se instauren en el paciente están, pues, haciendo algún tipo de efecto, ¿no? También las imágenes es importante, ¿no? Tomografías, ecografías, radiografías de tórax, importantes para monitorizar la evolución de la infección o de la sepsis que tenga el paciente, dependiendo del foco, ¿no? La proteína C reactiva es un buen marcador, la procalcitonina que generalmente se eleva en infecciones bacterianas, ¿no? También se puede elevar en otras circunstancias, ¿no? Pero si lo encuentran elevado y están sospechando de sepsis, entonces sí o sí ese paciente tiene que recibir antibióticos, ¿no? Es bien raro que la procalcitonina se eleve en una infección viral. Es bien raro, ¿ya? Bien, entonces cuando nos demoramos en iniciar el antibiótico, la mortalidad del paciente aumenta, ¿no? Por cada media hora, por cada hora que nos demoramos, ¿no? Por eso que es importante iniciar el antibiótico de manera precoz, ¿no? Las guías dicen dentro de la hora, pero eso no se cumple, ¿no? No sé si ustedes habrán hecho guardias o, no, o qué sé yo, pero desde que un paciente viene a la emergencia hasta que reciba el antibiótico y se sospeche el diagnóstico de sepsis, pueden tardar varias horas, puede tardar toda una mañana incluso, ¿no? Entonces, la idea de esta clase es que ustedes aprendan a sospechar de sepsis, ¿no? No necesitan gran cosa, necesitan hacer un buen examen físico y de repente contar con algunos laboratorios básicos para poder plantear el diagnóstico de sepsis. La idea es iniciar antibióticos, ¿no? Dentro de la primera hora, dependiendo de las tasas de resistencia local, pueden usar una terapia combinada, o sea, con 2 antibióticos, o si sospechan que el foco es, digamos, es identificado, por ejemplo, sospechan que el foco es urinario, un solo antibiótico puede ser suficiente, ¿no? El problema es cuando no se tiene un foco claro, ¿no? Entonces, cuando no hay un foco claro, a veces es comprensible que se utilicen 2 antibióticos de diferente clase o de diferente familia, ¿no? En pacientes neutropénicos se recomienda la terapia combinada, ¿no? En pacientes sépticos también, ¿no? Pero como les digo, va a depender de la evaluación del médico, ¿no? Si considera que solamente un antibiótico es suficiente, es válido, ¿no? El problema es cuando no tenemos foco, ¿no? Ahí no sabemos a qué le estamos pegando, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces, ahí sí, quizás valdría la pena usar 2 antibióticos. La duración de la terapia de 7 a 10 días también va a depender del sitio de la infección, va a depender de las complicaciones, pero más o menos 7 a 10 días es un buen tiempo y evitar cursos largos de antibióticos. Solamente hay algunas situaciones donde la terapia antibiótica se debe dar por largos tiempos, ¿no? Uno hay cuando es bacteremia por Staph aureus, al menos 2 semanas, ¿no? Si no es complicada, ¿no? Y si es complicado, o sea que hay endocarditis o hay neumonías necrotizantes o hay émbolos a cerebro, etcétera, el tratamiento debe ser más largo, semanas incluso, ¿no? Cuando el tratamiento es para hongos, ¿no? Por ejemplo, una candidemia no se debe tratar menos de 2 semanas, ¿no? Se dice que 2 semanas después del último hemocultivo negativo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay unas situaciones donde
donde el tratamiento antibiótico sí tiene que ser prolongado, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces no le voy a dar un ciclo corto de antibióticos a pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pues la probabilidad de que recaiga es alta, ¿no? La resucitación tiene que ser con fluidos. Antes había una pelea, ¿no? Entre usar cristaloides o coloides. Lo que recomiendan las guías son los cristaloides. Ahora puedes usar cloruro de sodio o lactato de Ringer, como gustes. En algunos centros se usa más el lactato de Ringer que el cloruro de sodio, ¿no? Y nuevamente insisto, ¿no? Si la presión no mejora a pesar del bolo de fluidos, a pesar del bolo de resucitación con fluidos, habría que iniciar vasoactivos, ¿no? Vasoactivos. Es muy importante el control del foco, chicos, ¿no? Por ejemplo, si tienen un paciente con absceso, hay que drenar el absceso. El antibiótico solo no va a resolver la sepsis. Si hay una apendicitis aguda, hay que tratar la apéndice, o sea, hay que retirar la apéndice, que lo interconsultar a cirugía para que haga el trabajo, ¿no? Es importante el control de foco, ¿no? Si hay una colangitis, hay que hacer drenaje de vía biliar, etcétera, ¿no? Entonces, el antibiótico no es magia, ¿no? No es mágico, ¿no? Si es una infección de catéter, hay que retirar el catéter, ¿no? Hay que iniciar antibióticos y retirar el catéter. Si es una infección de prótesis, hay que retirar la prótesis, ¿no? Y acá está toda la lista de vasoactivos. Solamente mencionarles que la noradrenalina es el más recomendado, ¿ya? Tiene menos efectos adversos, ¿no? Antes se usaba bastante la dopamina, ¿no? Se usaba bastante la dopamina y la epinefrina, ¿no? Pero hoy por hoy el vasoactivo de elección es la noradrenalina. Ahora, si el paciente, además de tener un shock séptico, tiene una falla de bomba, o sea, además está haciendo una falla cardíaca, bueno, habrá que agregarle dobutamina, ¿no? ¿Ok? Y hay algunos objetivos, ¿no? Para la sepsis. Por ejemplo, mantener la presión arterial media mayor a 65. La presión arterial media es importante. Mantener un flujo urinario adecuado, ¿no? Mayor o igual a 0,5 cc kilo hora, ¿no? Antes se medía bastante la presión venosa central, ahora ya no se hace, ¿no? Esto nos daba una idea del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Ahora ya no se hace, ¿no? Antes el objetivo era mantener una presión venosa central entre 8 a 12. Si tenía menos de 8, había que darle resucitación con fluidos. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. En realidad, hacer el diagnóstico de sepsis es difícil, no es fácil, porque no hay síntomas específicos para sepsis. O sea, un infarto agudo de miocardio puede simular una sepsis. Y a eso súmenle que el paciente esté inconsciente, ¿no? O sea, que no te va a decir, ay, me duele el pecho, ¿no? Me duele el pecho, ¿no? Entonces, yo les diría que hay que sospechar en todo paciente que viene a la emergencia con historia de fiebre, ¿no? Y con falla de órgano, con una falla de algún órgano, ya sea riñón, ya sea respiratorio, ya sea hepático, ya sea hematológico, ¿no? Hay que sospechar en ello, ¿no? Hacer una buena historia clínica, ¿no? Y si los síntomas son muy, muy, muy bizarros, de repente también, y el paciente tiene factores de riesgo para una coronariopatía aguda, por ejemplo, tiene factores de riesgo para infarto agudo de miocardio o para un síndrome coronario agudo, si de repente es obeso, de repente es diabético, hipertenso o es dislipidémico, de todas maneras van las enzimas hepáticas, ¿no? Un electrocardiograma y unas enzimas hepáticas, de todas maneras va, ¿no? A veces, al inicio, el diagnóstico de sepsis, es pasado por alto, ¿no? Lo confunden, como les digo, con falla cardíaca, con cetoacidosis diabética, y a veces el emergenciólogo o el médico internista que está, digamos, brindándole atención al paciente, le brinda el antibiótico, ¿no? O sea, le inicia el antibiótico, ¿no? Lo cual no me parece que esté mal, me parece que está bien, porque si tiene dudas, la duda va a ir a favor del paciente, ¿no? Pero posteriormente, cuando ya se esclareció el caso, se vio de que no era una sepsis, sino que el paciente vino con síndrome coronario agudo y como era diabético, no hizo dolor precordial, ¿no? No hizo dolor precordial. Ustedes saben que los diabéticos a veces no hacen dolor precordial. Le continúan el antibiótico, pues, ¿no? O sea, si ya se supo que es un síndrome coronario agudo
de continúan el antibiótico, ¿no? Son conductas que no se deben hacer, ¿no? Si ya tiene el paciente un diagnóstico y ya está claro, lo ideal, lo que debe hacerse es suspender el antibiótico y continuar con el manejo de la especialidad, ¿no? Creo que hay una pregunta en el chat. Bueno, ya les dije lo que hay que fijar del tema, ¿no? O sea, hacer un buen diagnóstico de sepsis, ¿no? Y deben ustedes saber de memoria qué hacer en la primera hora, ¿no? Ahí está una tabla, hay una imagen, está clarísimo lo que se debe hacer en la primera hora, ¿no? Ahora, si ustedes están en un lugar donde no se puede manejar sepsis, no se hagan problemas, refieran al paciente, ¿no? Refiéranlo, ¿no? No se ganen de problemas, ¿no? Entonces, de repente inicien la primera dosis del antibiótico con lo que tengan en su centro de salud o en, no sé, donde estén y refieran al paciente, ¿no? Por ejemplo, yo hice mi serum en un lugar donde no había hemograma, no teníamos hemograma, o sea, claro, era una posta de salud, pero claro, en las postas no hay laboratorio, no solo en los centros de salud. Entonces, si yo veía que el paciente seguía con, digamos, con fiebre o había una respuesta inflamatoria, taquicárdico, con una frecuencia respiratoria incrementada, persistentemente febril, ¿no? Decaído, la verdad es que es mejor referirlo, ¿no? Brindarle la primera dosis de antibióticos hasta que llegue al centro de referencia, ¿no? Pero no deben de pasar desapercibido. O sea, tomen atención a los a los síntomas, signos, a los laboratorios que puede traer el paciente, ¿no? No sean tan ligeros de decir, ah, no, esto no es nada, ¿no? Porque si es sepsis, en 1 o 2 días el paciente termina en cuidados críticos, ¿no? Más aún si no está recibiendo, digamos, una cobertura antibiótica empírica. Entonces, memoricen bien el SOFA, eh, la atención del paciente en la primera hora, ¿no? Y bastante sentido común, ¿no? De repente en el examen les puede venir un caso clínico, ¿no? De un paciente con sospecha de sepsis, ¿no? Es importante saber qué harían ustedes. Es importante saber cómo actúan en base a lo que ya saben, ¿no? A veces en medicina no todo está escrito. Hay cosas en las que uno tiene que actuar en base al sentido común, ¿no? Al criterio. Pero ese criterio no es un criterio, digamos, empírico, ¿no? Es un criterio que ustedes lo han venido trabajando, cultivando a lo largo de estos años, ¿no? Han llevado fármaco, han llevado fisiopatología, han llevado fisiología, ¿no? Ahora terminan de llevar infecto, han llevado medicina interna, entonces no es un criterio, digamos, empírico, ¿no? Es un criterio, digamos, razonado, ¿no? Es un criterio eh, pensado, elaborado, ¿no? En la que es importante que ustedes pongan en práctica, ¿no? El juicio clínico. Muchas de las cosas que se hacen es a través del juicio clínico. No hay ninguna guía donde te diga, si el paciente tiene fiebre, haz esto. Si no tiene fiebre, haz lo otro. Si dice AU, haces esto. Si no, no hay una guía de ese tipo, ¿no? Entonces es en base a lo que está escrito, que básicamente son guías, por eso se llaman guías, porque nos orientan, nos dan una orientación de qué hacer. Al final la decisión y el manejo es meramente nuestra, ¿no? Y la idea es que ustedes piensen, ¿no? Acostúmbrense a pensar, a razonar, para que eso se les haga un hábito, ¿no? Y no solamente ser reproductores de lo que dice el celular, el up-to-date o alguna guía, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría, ¿no? De todas maneras, va a venir un caso seguramente, ¿no? En el examen. Entonces, estén atentos porque es importante saber cómo piensan ustedes. Ok, chicos, si no hay más preguntas o comentarios, terminamos. ¿Listo? Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Buen Gracias, día. doctor. Gracias, Chao. doctor.